Bueno, iglesia, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar en la carpa de milagros? Mire qué bendición. Estamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? En tienda de campaña. Y no hay duda que la presencia de Dios está aquí. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Qué preciosas alabanzas, hermana. Qué bueno. Y qué bueno que usted está aquí con nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio poder estar juntos alabando al Señor un día como hoy. Yo me siento muy privilegiada de parte del Señor y muy agradecida con sus pastores, amada iglesia, por darnos esta oportunidad de compartir con las familias. Reciban un saludo de mis padres, el día de ayer los mencionaba, y también de parte de nuestros hijos, porque miren, el mes pasado el Señor nos permitió con mi esposo cumplir y celebrar los 26 años de matrimonio. Amén. Y fruto de eso, pues tenemos 3 preciosos hijos que se parecen a la mamá. El Señor nos ha regalado 3 preciosos hijos, ya muchachos que sirven al Señor junto con nosotros. Tenemos a Mario Jeremías, que ya pues él es el mayor, tiene 24 años. Luego está Gerardo Daniel, de 21 años, y Rebeca, de 18. Así que ellos en este momento han de estar pensando que sus papás están hablando de ellos. Amén. Bueno, me gustaría que antes de iniciar la enseñanza esta tarde, tomáramos un tiempo para orar y pedir al Señor que pueda hablar a nuestra vida y a nuestro corazón, y que esta noche sea su presencia hablando y ministrando a su iglesia. Amén. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Aleluya. Para ti toda gloria, honra, alabanza y gratitud, Rey eterno. Aquí estamos en este lugar dándote la gloria, la alabanza, la adoración que solo tú mereces. Ahora te pedimos, Padre amado, que prepare nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir la palabra que tú has preparado a esta hora para nosotros. Que sea de edificación, que sea de bendición, que sea de crecimiento, que sea para que nuestra fe aumente cada día más y más. Padre, bendecimos los hogares de Iglesia Vida, bendecimos los matrimonios, bendecimos estas familias que conforman esta preciosa iglesia, y pedimos, Rey eterno, que tu gracia y tu favor se muevan con libertad esta tarde, que este lugar se ha convertido en un centro de alabanza y adoración para ti. Recíbela, Padre, con gratitud, y te damos gracias, honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos y pedimos. Amén y amén. Salude a la persona que está a su lado, dígale que el Señor te hable. Y pueden sentarse, hermanos. La enseñanza que el Señor puso en nuestro corazón compartir con Iglesia Vida se llama Fortaleciendo los muros de la familia. Repito, fortaleciendo los muros de la familia. ¿Trajeron sus Biblias o tienen ahí su dispositivo móvil? Vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Mire lo que nos dice Ezequiel 22, 30. Yo voy a leer la versión que a mí más me gusta, y mi esposa va a leer la versión, otra versión, la latinoamericana, creo que, ¿verdad? Así que dice la palabra del Señor, Ezequiel 22, 30. Si lo tiene, diga amén conmigo. Amén. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La traducción de las Américas dice en el mismo Ezequiel 22:30, para que lo comprendamos mejor, dice: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda,
alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Qué tremendo. Estaba recordando, Mario, cuando recién nos casamos y estábamos buscando un lugar donde pudieran vivir nuestros hijos. El Señor fue bueno y recién casados nosotros allá en San Salvador, fuimos y comenzamos nuestra vida en una casita chiquita, allá por Santa Tecla, para los salvadoreños, y saben de lo que estamos hablando. Pero cuando los hijos nacieron, Santa Tecla se volvió para nosotros un lugar donde solo llegábamos a dormir. Un lugar dormitorio. Ajá, porque nosotros trabajábamos, bueno, yo estudiaba también en San Salvador. Entonces comenzamos a orar, hermanos. Comenzamos a orar y yo estaba embarazada de Rebeca, nuestra tercera hija. Y yo le decía a mi esposo: Mario, yo no quiero que la niña nazca y seguir viviendo en esta casita tan chiquita. Empezamos a orar y a buscar una casa que estuviera más amplia. Y yo le decía al Señor: mire, Señor, le decía, yo quisiera una casa donde pudiéramos tener un lugar amplio donde los niños puedan jugar. Resulta que el Señor nos contestó. Amén. El Señor nos dio una casa en San Salvador, así como se la habíamos pedido, con 3 dormitorios y con un lugar amplio donde los chicos pudieran jugar. Y también yo pues heredé de mi mamá que me gustan mucho las plantas, y yo soñaba con tener mi jardín, mis flores, ¿verdad? Mis palitos ahí de fruta. Y bueno, el Señor nos dio el terreno, pero resulta, hermanos, que esa casa estaba sin protección. Así es. El Señor nos contestó. Amén. Pero resulta que la casa no tenía una barda de protección, un muro de protección, sino que estaba la casa y todo era como un muro de alambre de púas, y no había algo seguro para nuestros hijos. Y además, como eso estaba abierto, era como un camino vecinal para los vecinos que vivían atrás y atravesaban nuestra propiedad y se iban al otro lado. Y decíamos: no, este lugar no está nada seguro. Así que decidimos hacer algo al respecto. Pues porque los niños ya estaban creciendo y querían salir a jugar, pero de nada servía porque cualquiera podía pasar por ahí. Y ustedes saben, pues en nuestros países la inseguridad también. Nosotros necesitábamos tener protección para nuestro lugar de habitación. Entonces decidimos con mi esposo mandar a hacer un muro alrededor, una barda, le dicen por acá también. Amén. ¿Verdad? Y bueno, para hacer eso existen diferentes materiales con los que se construye eso. El ingeniero le dijo a mi esposo: mire, ¿de qué clase de material quiere que le construya el muro? Porque hay uno que es concreto, hay otro que es, bueno, diferentes materiales. Le dijo: si quiere que le salga barato, yo le construyo ya algo. Y me sugirió que construyera un muro prefabricado en el cual van poniendo los postes y van colocando las paredes de cemento alrededor. Pero me dijo: esto no le va a durar mucho, porque si viene el temblor, y los que son salvadoreños levanten la mano, saben que en El Sabor tiembla bastante. El Valle de las Hamacas. El Valle de las Hamacas. Me dijo: si viene el temblor, le va a botar el muro y ya no va a tener muro. Entonces dijimos: ¿qué chiste tiene hacer esa inversión? Mejor hagamos un poquito más de inversión y pongamos algo seguro para nuestros hijos. Porque precisamente de eso estamos hablando, hermanos. Necesitamos estar protegidos. Y en nuestras familias, nosotros como padres, como madres, necesitamos ser ese muro alrededor de nuestra familia. Pero ¿sabe qué?
el muro con el tiempo se va desgastando. El muro con el tiempo va perdiendo sus propiedades y mucho más rápido si es de material que se arruina rápidamente con la lluvia, con la tormenta, con diversidad de situaciones. El muro se va desgastando. Nosotros como padres, como encargados de hogar, también nos vamos desgastando con el tiempo. Y es ahí donde la palabra del Señor, mire, se hace realidad en nosotros. Dice la palabra del Señor que Él ha buscado quien defienda. Ha buscado, dice en Ezequiel 22 que leímos, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. De repente, hermanos, la condición de nosotros, la condición como padres de familia, la condición de nosotros como encargados de hogar, vamos viendo que a nuestro alrededor, la situación alrededor de nuestro muro es tan lamentable, hermanos, así como cuando se escribió esta porción de la Biblia. El profeta, el escritor sagrado, él estaba viendo que los muros estaban en el suelo y se sentó a llorar. Se sentó a llorar porque dijo, esto es una tragedia. Y así de repente nosotros vemos cómo les ha tocado vivir a nuestros hijos. Nuestros hijos se enfrentan situaciones que a nosotros no nos tocó enfrentar cuando estábamos jóvenes, cuando estábamos niños. Nuestros hijos batallan, hermanos. Y alrededor de nosotros la situación realmente es lamentable. Existe la violencia, la inseguridad. Alrededor de nosotros existe el pecado. Hay una oscuridad alrededor de nosotros, alrededor de nuestra familia. Pero nosotros como hijos de Dios no nos tenemos que quedar nada más viendo y lamentando lo que sucede a nuestro alrededor. Yo creo que a todos, realmente, a nadie aquí sin excepción, le duele ver la condición que está alrededor de usted. Tanta violencia, tanta maldad. Yo creo, hermanos, que nada más anoche hablábamos con los pastores y con mi hermana Rosita acerca de la injusticia, ¿verdad, pastor? Y cómo la injusticia nos duele. Cómo la injusticia nos está golpeando. Ahorita en el país estamos viviendo una ley que se llama la ley de excepción. Y está bien, porque la ley de excepción está llevando a prisión a aquellos que han hecho cosas malas, pero también se está llevando a la cárcel a personas justas, a personas que no tienen nada que ver, porque la ley se aplica por igual a todos. Y allí se cumple el dicho de los salvadoreños que decimos, si yo pasando iba, ¿verdad? Y resulta que te agarran y te meten al bote y te dejan no 72 horas. Hasta que se les ronque la gana, ellos van a sacarte de ese lugar y estás en una situación difícil. A esas cosas, hermano, no duele de ver tanta injusticia, de ver tanta cosa, de ver cómo realmente la maldad ha crecido. Pero también nosotros como familia nos duele cuando dentro de nuestro núcleo familiar pasa algo, sucede algo. Cuando de repente ya nuestros hijos no quieren venir con nosotros a la iglesia. Cuando ya de repente nuestros hijos prefieren ir a otro lugar que acompañarnos. Y tanta situación cuando vemos tanta cosa que viven nuestros hijos alrededor. Por eso yo quiero que vayas conmigo al libro de Salmo, capítulo 40, versículo 1. Y el Salmo 41, lo tienes conmigo, nos dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué les digo esto esta tarde, amada iglesia? Porque muchas veces estamos viviendo situaciones difíciles en el hogar que nadie sabe. Posiblemente entre la pareja, posiblemente con los hijos, no lo sé, pero estamos viviendo muchas cosas difíciles y nosotros de repente decimos, no, si está Dios voy a orar. Y empiezas a orar
y no ves respuesta. Empiezas a clamar y no ves respuesta. Entonces tú dices, no hombre, ¿para qué seguir clamando si Dios a mí no me oye? Me encontré con una hermana en una iglesia y estábamos predicando, y después de predicar me bajé del púlpito y se acerca la hermana y me dice, quiero pedirle un favor. Yo quiero que me ayude a orar por esto, esto y esto, porque a usted Dios le oye, a mí no. ¿Será cierto eso, amada iglesia? ¿Qué nos dice el Salmo 41? Pacientemente esperé a Jehová. Hermano, hermana, si usted está clamando por una situación, el Señor le dice esta tarde, sea paciente. Diga conmigo, paciente. Eso es lo que Dios quiere que seamos, pacientemente, para saber esperar en el Señor. Y al final termina diciendo el Salmo 41, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Que tenemos un Dios que escucha la oración de su pueblo. Aleluya. Amén. Tenemos una iglesia que cuando clama, cosas maravillosas suceden. Amén. Porque ese es el Dios que usted y yo servimos. Y un Dios que le encanta que usted le busque. Vaya conmigo al Salmo 34, 19. Y me encanta mucho este versículo porque es una realidad. El Salmo 34, 19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, mire conmigo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Aleluya. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Ese es un Dios vivo que usted y yo hemos alabado esta tarde. Un Dios que sabe lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo, pero Él sabe que en su tiempo y en su momento Él nos va a librar y nos va a dar la victoria. El Salmo 34, versículo 4 al 7 nos dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen esa promesa? El ángel de Jehová, amado hermano, hermana, está al lado suyo para defenderlo. No sé qué situación de familia puede estar viviendo, no sé qué condición más difícil puede estar pasando, pero no hay nada imposible para Dios. Y Dios está ahí, si usted le clama, presto para ayudarlo, para defenderlo, para mostrarle el camino, para enseñarle. Porque Él es un Padre amoroso. El deseo de Dios no es que usted se canse de clamar. El deseo de Dios no es que usted solo pida por 1, 2, 3 semanas y se canse, sino que usted pacientemente clame a Él y espere en Él. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de milagros de Dios en nuestra familia? ¿Puede levantar la mano? Amén. Amén. Resulta que cuando mi esposa sale embarazada de nuestro primer hijo mayor, Mario Jeremías, nosotros, ella con 2 meses de embarazo, decidimos hacer un viaje por tierra a Panamá. Resulta que había una invasión a Panamá y íbamos a salir una delegación de 3 buses del Salvador hacia Panamá. Y en el bus que nos toca a nosotros ir, era un bus que no tenía aire acondicionado. Entonces era un bus que hacía un calor terrible. Nos atravesamos El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Pero durante todo ese trayecto, ese calor provocó algo negativo. Cuando nosotros regresamos a El Salvador, mi esposa, que ya tenía 3 meses de embarazo, cae con infección en las vías urinarias. Los que saben lo que provoca una infección en las vías urinarias en una mujer de 3 meses de embarazo sabe que ese es aborto seguro. Porque no existe cualquier medicamento que le pudieran dar iba a provocar el aborto. Y si no se hacía nada, las temperaturas que mi esposa recibía iba a provocar un aborto.
Y resulta que mi esposa 3, 4 días con fiebres altísimas, yo preocupado. Y en esa semana a mí me habían asignado un grupo de evangelismo de AMERS de los Estados Unidos, de los embajadores en misión, y yo estaba trabajando con ellos. Y recuerdo que el tercer día que yo subí al bus para trabajar con los jóvenes, yo había dejado a mi esposa en cama en la casa de mis suegros con altas temperaturas, y uno de las personas que iba en el bus me dice: ¿a ti te pasa algo? Cuando vio mi rostro decaído, cuando vio que yo iba con un corazón muy angustiado, y él me dijo: ¿qué te sucede? Hermanos, en ese momento yo me quebré y yo empecé a llorar. Y yo les dije: hermanos, he dejado a mi esposa en casa con altas temperaturas, embarazada de 3 meses, y estoy muy preocupado que nuestro hijo se pueda venir. Yo recuerdo que atrás se levantó un varón de Dios, se levantó y caminó al frente mío y me dijo: confía, porque en este momento vamos a orar y vamos a poner a tu hijo en el hueco de la mano de Dios, y nada ni nada va a tocarlo, y nada ni nada va a dañarlo. Y empezaron a orar y empezaron a clamar y empezaron a decir: el hijo de mi hermano está en el hueco de la mano de Dios. Oramos por protección, oramos por vida para ese bebé. Hermanos, para no hacerles larga la historia, tenemos un varón de 24 años de edad que ahora es pastor de jóvenes en la iglesia y sirve al Señor. Aleluya, aleluya. ¿Por qué menciono esto? Porque, hermano, los hijos que Dios a ti te ha dado son un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Y es nuestra responsabilidad como padres cuidar el regalo que Dios nos ha dado. Pero el enemigo quiere destruir ese regalo. El enemigo viene para matar, hurtar y destruir. El enemigo sabía lo que Dios había preparado para mi hijo. El enemigo de alguna manera entendía que mi hijo iba a ser peligroso en las manos de Dios, y él quiso destruirlo. Pero mi Dios, que pelea por nosotros, no lo permitió. Y ahora tenemos a un siervo que alaba y bendice el nombre de Cristo. Aleluya, a Dios sea la gloria, porque Él es bueno. Cuando uno se casa, hermanos, cuando uno se casa, tiene tantos sueños, tantas ilusiones, tantos proyectos, porque casarse es un proyecto de vida. Y uno se casa con muchas ganas, ¿verdad? Pero al pasar de los años, cuando uno va viendo las situaciones difíciles y el nivel de compromiso que es la familia, algunos empiezan a tirar la toalla, como decimos, ¿verdad? Empiezan a desanimarse, empiezan a ver que la situación pues no solamente es de soñar, sino que es de pelear para que los sueños se hagan realidad. Amén. Que no solamente se trata de soñar cosas bonitas, sino que para alcanzar esas cosas hay que atravesar muchas veces situaciones que son arriesgadas, situaciones que requieren de nosotros determinación. Amén. El matrimonio, el hogar, la familia, los hijos, es algo que el Señor desde antes de la fundación del mundo había diseñado para el ser humano. Amén. Y nosotros, hermanos, nosotros, mi esposo y yo, mi familia, la familia de él, mis padres, somos defensores de eso, de ese sueño que el Señor creó para la humanidad. Ese proyecto llamado familia. Amén. Porque miren, hermanos, nosotros nos casamos, como yo les comentaba, hace 26 años. Y no crean que todo ha sido bonito, ¿verdad? No crean que pasamos cantando alabanzas todo el día. No, hombre, si en la casa se ensucian trastos, se ensucia ropa, hay necesidad de limpiar, y los ángeles no bajan para limpiar la casa, los ángeles no bajan para lavar la ropa. Qué bonito fuera, ¿verdad? Aquí hay un angelito que lava la ropa. Aquí es de ponerse de acuerdo, hermanos, y enseñar a nuestros hijos que la familia es un equipo.
Cuando los niños están pequeños, pues a veces es bonito porque ellos hacen caso y le creen a uno, pero cuando van creciendo y cuando van escuchando cosas de afuera y se van dando cuenta de otras realidades, entonces ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. Pero dice la palabra del Señor que es necesario que alguien se levante, que es necesario que alguien en la casa se pare en la brecha, se levante como un muro, como una barda entre Dios y la familia, entre el peligro de afuera, entre el peligro del mundo, entre la oscuridad que hay fuera, hermanos del Señor. Alguien que se pare, porque qué fácil es sentarse a llorar cuando algo sucede en casa. Qué fácil es tirarse en la cama a llorar y al día siguiente volver a llorar porque las situaciones difíciles llegan, hermano. La escasez, la enfermedad llega, los problemas llegan al matrimonio, llegan a la familia, la rebeldía llega a nuestros hijos también. Pero se nos puede ir la vida, hermanos, lamentándonos. Se nos puede ir la vida, hermanas, llorando por las situaciones que llegan a nuestra familia y a nuestros hijos. Hacer brecha, hacer muro, hacer vallado, saben, es bien difícil. Ponerse en el muro, hacer esa barda entre Dios y la familia, es dar la cara, hermanos, por nuestros hijos. Miren, ¿te acordás, Mario, cuando una vez fuimos a un almacén porque nuestras mamás iba a ser el día de la madre y nosotros teníamos solo a Marito y a Dani pequeñitos, como de 6 y 3 añitos quizás? Sí, muy pequeño. Y fuimos a buscar algo para nuestras mamás porque iba a ser el día de la madre y queríamos quedar bien, ¿verdad? Yo con mi suegra y yo con mi suegra. Ajá. Y les íbamos a comprar Pero algo. teníamos un problema, que no teníamos mucha plata, mucho dinero. Solo teníamos $20 para comprar y gastar. 10 para mi mamá, 10 para mi suegra. Y fuimos al almacén, hermanos, a un almacén allá en San Salvador. Ya no existe, por cierto. Sí, ya no existe, porque lo que vendía eran telas de esos retazos y cortes que a las mamás les gustaba mandar a hacer sus vestiditos, pero hoy como todo lo venden ya hecho, ya casi no venden cortes de tela. Pero en aquel tiempo le fuimos a comprar unos cortes, a buscar unos cortes de tela para que se mandaran a hacer su vestidito. Resulta que entramos al almacén con mi esposo y con nuestros 2 hijos y miren cómo son de vivos estos que venden, ¿verdad? En medio del montón de telas había cristalería, hermanos. Fina. Habían jarrones y cosas floreros así bien bonitos y nosotros nos distrajimos ahí viendo las telas, pero de repente oímos un ruido. Chilín, chilín, chilín. Se quebró algo. Lo primero que se me vino a la mente a mí y a Mario fue: nuestros hijos. Dani y Marito andan ¿Dónde por están ahí? nuestros hijos? Nos quedamos así paralizados, miren, hermanos. ¿Y qué hacemos? ¿Corremos y nos vamos? ¿O qué hacemos? Pero esos minutos parecían eternos cuando de repente en medio del silencio una vocecita gritó: ¡Mami! ¡Fue Dani! Nuestro hijo menor había quebrado algo por ahí. Un florero de $20. Y salimos de ese almacén sin regalo, sin corte. Y sin pisto. Y sin pisto, hermano. Pero ¿qué pasó? Tuvimos que dar la cara por nuestro hijo. Tuvimos que dar la cara por lo que él había hecho, hermano. Así es. Porque los hijos siempre van a ser hijos.
Y nosotros siempre vamos a ser los padres, los responsables. El tiempo ha pasado, hermanos. Los hijos han crecido y las travesuras crecen también. Amén. Pero tiene que haber alguien que dé la cara por aquellos que amamos. Amén. Tiene que existir alguien, como dice la palabra del Señor, que se levante. Tiene que existir alguien porque dice el Señor en su palabra: yo he buscado a alguien entre ellos que los defienda. Alguien que se ponga entre ellos y yo, dice, que los proteja como una muralla. Alguien que ruegue por ellos para que no los destruya. Pero no he encontrado a nadie. Las travesuras se vuelven cada vez más grandes. Se vuelven en situaciones que se nos salen de las manos, hermano. Que se nos salen de las manos y que empezamos a decir: no sé qué hacer para que mi hijo entienda que existe un Dios a quien vamos a darle y rendir cuentas. Muchos de ustedes, yo sé que a lo mejor en sus países tienen a alguien por el que están clamando, hermano. Eso se llama hacer muro, hacer vallado, dar la cara delante del Señor, postrarse, no solamente a llorar, porque muchas veces cometemos el error de decir: sí, ya oré, porque ya lloramos. A veces lloramos, pero de frustración, y eso no es oración. Llorar y orar son dos cosas diferentes. A veces lloramos delante de la presencia del Señor, pero hay que aprender a llorar y dar la cara por aquellos que amamos. Aprender a ponernos entre Dios y los nuestros, porque los nuestros siempre van a ser nuestros. Amén. Nuestros hijos siempre serán nuestros hijos. Y es de aprender, amados hermanos, aprender a qué significa esta palabra muro, barda, vallado, brecha, que habla el libro de Ezequiel. Cuando nosotros aprendemos a hacer ese muro, es cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Es cuando aprendemos a que no depende de lo que yo haga, sino de lo que el Señor puede hacer. Amén. No depende de mi fuerza, sino que depende de lo que el Señor ha prometido, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Pero Él quiere, como dice en el libro de Josué, que nos esforcemos y que seamos valientes. Miren, amados hermanos, el día de ayer les compartía que cuando la enfermedad tocó a mi casa, tocó a mi familia, yo pues ya tenía mis hijos adolescentes y Mario tenía ya, Marito, mi hijo tenía 18 años. Ese muchacho, hermanos, nosotros íbamos a la iglesia. Y los otros dos menores andaban ahí en sus programas de discipulado. Mi hijo mayor, Mario Jeremías, estaba en su edad de rebeldía. Se sentaba a la par mía y lo único que hacía era esto. Y así pasaba en todo el servicio, hermanos. Y yo le decía a Marito: levanta las manos, Marito, adora al Señor, hijo, ponete de pie. Y era algo, una apatía tremenda, hermanos, con el Señor. Nosotros como pastores también, ¿verdad? Nos sentíamos muy preocupados, pero íbamos y hablábamos con Él, pero orábamos. De repente me enfermo, hermanos. De repente quedo en una silla de ruedas, dependiendo de mi esposo, dependiendo del cuidado de los demás. Ya no pude trabajar, ya no podía hacer nada en mi casa tampoco. Y yo solo veía que mi hijo
Él solo me observaba. Cuando el Señor empezó a hacer la obra en mi vida, y mañana les voy a contar un poco más acerca de mi testimonio, ese año que yo estuve en terapias de rehabilitación física, y yo empecé a poco a poco a volver a caminar. Un día mi hijo, llorando, se acerca a mí y me dice: mami, yo quiero decirte algo. Me dijo: yo quiero decirte que yo le dije al Señor que si tú te volvías a poner de pie y si tú volvías a caminar, yo iba a servirle y a dedicar mi vida para Él. Yo no sabía, hermanos, que el proceso de enfermedad en el que yo estaba iba a generar tantas cosas en mi familia, que ahora veo para atrás, veo 6 años hacia atrás y veo la fidelidad del Señor. Veo como el Señor la tristeza la torna en alegría, las lágrimas las convierte en danza, lo oscuro lo convierte en claridad. Y no te preocupes, hermano, no te preocupes, hermana, si tu familia está atravesando una situación difícil. A lo mejor es lo que el Señor está utilizando para tratar contigo y con los tuyos. Aleluya. Amén. Hermano, posiblemente a tu alrededor en este momento no están las cosas nada bien. Y posiblemente has pasado semanas llorando. Pero el Señor no quiere que solamente te quedes llorando, sino que el Señor esta tarde te dice: levántate, da la cara por los tuyos y ponte en la brecha a favor de tu familia. Como padres, como hombres de fe, como sacerdotes de casa, somos responsables delante de Dios por la vida espiritual de nuestros hijos. Por eso nosotros somos los primeros que tenemos que levantarnos y levantar una oración, un clamor a favor de nuestros hijos. Hermano, hermana, no te des por vencido. No digas: ya hice todo, ya no puedo más. Cuando tus fuerzas no pueden, entonces viene la fuerza de Jehová. Aleluya. Cuando tú dices: ya no puedo, yo sí puedo, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y es tiempo que te levantes, y es tiempo que tomes tu lugar en esta lucha, en esta batalla a favor de tus hijos. No te dejes robar tu familia. Tu familia le pertenece a Cristo. Amén. Peleemos entonces por nuestra familia, peleemos por nuestros hijos, hagamos guerra espiritual a favor de ellos y no nos cansemos, porque a su tiempo el Señor nos va a permitir ver su gloria a favor de nuestros hijos. Te quiero contar algo. Nosotros empezamos a ver un gran cambio en nuestra última hija de 18 años. Rebeca empezó con una apatía hacia todo, hacia la iglesia, ir a los cultos, ir a los jóvenes, y ella se puso bien difícil. Y nosotros con Roxana siempre hemos orado por nuestros hijos, pero dedicamos oración especial a favor de nuestra hija. Decíamos: Señor, nosotros no podemos cambiarla, Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Y estábamos siempre en constante oración con nuestra hija. Para no hacer larga la historia, este año a mi hija se le permitió entrar a un programa que se llama Inters allá en El Salvador, donde ella por un mes fue a trabajar con los grupos americanos, haciendo programas, traduciendo, ayudando a los gringuitos a traducir y todo eso. Lo que les quiero decir es que después que un mes nuestra hija se va, cuando nuestra hija regresa a casa, regresa otra. Y yo le dije a mi esposa: nos cambiaron a la muchacha, porque vino completamente diferente, vino con una actitud. Y lo más lindo fue que 2 días cuando había regresado a casa, dice: quiero hablar con ustedes. Y nosotros dijimos: ¿y ahora qué hicimos? Y nos siente y nos dice: quiero decirles que no quiero ir a la universidad, pero sí quiero estudiar algo teológico, porque quiero prepararme, porque yo quiero servir al Señor.
Gloria a Jesús. Aleluya, para Él, hermanos, para Él, porque Él es bueno. Y nos dijo, quiero estudiar por 3 años y el 4º año quiero tener mi experiencia misionera. Y no solamente quiero tener mi experiencia misionera, quiero irme a la nación de Brasil. Ese es el sueño de mi hija. Eso es lo que Dios puso en su corazón. Eso es lo que Dios sembró en ella. Y nosotros con mi esposa solo dijimos, sí, Señor, amén. ¿Saben por qué? Porque habíamos orado por ella. A la semana siguiente llega alguien a la casa y nos dice, tengo una profecía para ustedes. Y dice, déjenme decirles que su hija Rebeca había estado bajo un ataque del enemigo porque el enemigo quería destruirla. Hermanos, nosotros notábamos algo diferente en nuestra hija. Nosotros sabíamos que las cosas no andaban mal, pero no entendíamos qué era. Pero siempre orábamos por ella porque decíamos, Señor, es tu hija, guárdala, ayúdala. Lo que no habíamos entendido era que Satanás quería destruir a mi hija. Pero gloria al nombre de Cristo. Bendito el nombre de nuestro Señor, que no lo permitió Jesucristo. Y ahora nuestra hija quiere servir al Señor. Y eso nos llena de gozo, iglesia. Aleluya. Eso trae gozo a nuestro corazón. Por eso tenemos que pelear por nuestros hijos. Por eso tenemos que guerrear por nuestra familia. Por eso tenemos que levantar ese muro de protección. Porque sabemos que nuestra familia le pertenece a Cristo. ¿Cuántos de ustedes en este momento están pasando por hijos malcriados, rebeldes, alejados del Señor? No te sorprendas que tu hijo está bajo ataque del enemigo. Así que ahora más que nunca, dobla rodilla, clama por tu hijo y el Señor te dará la victoria. Estaba viendo, hermanos, a los niños que pasaron acá a hacer el drama. Y me remontaba a cuando en mi niñez, ¿verdad? Tuve esa oportunidad también. Me remontaba también a cuando mis niños estaban de esas edades. Todos aplaudimos y yo vi las caritas felices de los chiquitos, ¿verdad? Aquí, en su inocencia, ellos hicieron una representación tan poderosa, hermanos, que con el tiempo se vuelve una realidad. Y yo recuerdo las veces que me tocó hacer dramas, ¿verdad? Y también organizarlos después. Y luego ver a mis hijos también participar. Con el tiempo, hermanos, estos chiquitos nunca van a olvidar la oportunidad que se les dio. Que aunque se toma como un juego, pero lo que representaron ellos aquí fue una tremenda verdad. Es lo que creemos. Decía la alabanza que ellos hicieron, eso es confiar. Eso es confiar. Hermano, no dejes de confiar en el Señor. Amén. Que tarde o temprano, óigame bien, tarde o temprano, la semilla que tú siembras en el corazón de los tuyos, sean tus hijos, sean tus nietos, sea tu esposo, tu esposa, sea algún familiar, la semilla que tú siembras con fe, tarde o temprano va a germinar. No te desesperes, no dejes de confiar en el Señor, porque el Señor es más poderoso que las mentiras del diablo. El Señor es más poderoso que el que está en este mundo. Dice la palabra del Señor que el Señor les dijo a sus discípulos:
En el mundo van a tener aflicciones, pero no dejen de confiar, porque yo he vencido al mundo. Amén. Y el mismo que se lo dijo a sus discípulos, ese nos dice en este día también: no dejemos de confiar, porque la semilla, tarde o temprano, hermanos, si es sembrada con fe, tarde o temprano va a germinar. Y se lo digo yo, la tercera hija de mis padres, quien está parada aquí porque mis papás no dejan pasar un tan solo día sin orar por mí, aunque no me vean, porque yo ahora pues casi no tengo la oportunidad de estar con ellos físicamente, pero ahí está la llamada. Ahí está el mensajito, ¿verdad? Estamos orando por ti, hija. Cada vez que yo salgo a ministrar a los diferentes lugares donde el Señor me permite, yo voy a la casa de mis papás a que me echen la bendición. Porque así como un día ellos lloraron por mi rebeldía, lloraron por las situaciones, porque miren, ustedes nos ven aquí, hermanos. Aquí 26 años después de casarnos, y no ha sido fácil, hermanos. El enemigo ha tratado de destruirnos, porque el enemigo no viene solo a jugar. Dice la palabra que el ladrón no viene sino a matar, hurtar y destruir. Por eso es importante que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte que nos toca como familia. A usted, papito, orar por sus hijos, levantarlos en oración cada día. A usted, esposa, orar por su esposo y por sus hijos. Usted, esposo, orar por su esposa y sus hijos y su familia. Porque sabemos que esta lucha no es fácil, porque sabemos que esta batalla cada vez se vuelve más recia y más difícil, pero creemos al Señor y su palabra, que el que está con nosotros es más grande que el que esté en el mundo. Aleluya. Y a su nombre es Jehová de los ejércitos. Amén. Y Él es quien pelea por nosotros. Voy a invitarles en esta hora que se pongan de pie en el nombre del Señor.